Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Estaremos con ustedes en los siguientes minutos junto a Cacho Herrera y mi persona para contarles pues las noticias que usted necesita saber en esta jornada. Cacho, ¿qué tal? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en martes 26 de marzo. Se nos está yendo el tercer mes del año en un suspiro, con muchas noticias de último momento. La primera, Amalia, es que la justicia uruguaya ha decidido indemnizar a uno de los acusados del caso terrorismo, te acordarás, de 2009, junto con varios acusados. Se estableció una suerte de huida de varios de ellos a la Argentina, al Uruguay, después de esta matanza que se produjo en el Hotel Las Américas, y Alejandro Melgar fue indemnizado por la justicia uruguaya con $230,000, que en mi criterio va a generar un precedente en otros casos. La familia del irlandés Dwyer, por ejemplo, está pidiendo más de $2 millones. ¿Quién va a pagar esos recursos? El Estado boliviano. No va a ser ni don Evo Morales, ni don Álvaro García Linera, que en ese momento estaba de presidente en ejercicio del país. No, va a ser cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, amigos y amigas, que con sus dineros públicos vamos a tener que pagar esas indemnizaciones. Bueno, es un precedente importante porque qué grande la justicia uruguaya. Chapó, me saco el sombrero. Porque Alejandro Melgar había escapado del país después de la matanza en el Hotel Las Américas, fue al Uruguay y lo detuvieron porque el Estado boliviano, es decir, Evo Morales, que era el Estado boliviano, solicitó una extradición. Y este proceso de extradición es el más largo en la historia de la justicia uruguaya, duró 5 años. Lo sacaron de su hotel y lo llevaron con los presos comunes. Sí, ya fue un antecedente grave, ¿no? En primera instancia se aceptó la extradición, pero luego en el Tribunal de Apelaciones se rechazó la extradición, entre otras cosas porque la justicia uruguaya vio que en Bolivia la demanda que estaba asentada en Santa Cruz se trasladó por razones políticas, dice la justicia uruguaya, a la ciudad de La Paz. Y esto, pues, fue la prueba para los jueces uruguayos de que el proceso estaba siendo manipulado políticamente y que por lo tanto no había posibilidad de que este señor en sus manos, el señor Melgar, pueda ser juzgado de manera imparcial. Entre idas y vueltas, Melgar estuvo 5 años preso y por eso presentó esta demanda por daños, perjuicios, daño psicológico, físico, etcétera, etcétera, y pidió el doble, casi $500,000, y un juez consideró que era una exageración y le concedió esta indemnización del Estado uruguayo, que solo atendió a un requerimiento del Estado boliviano. Y a pesar de eso, por no haberlo liberado de manera inmediata, la indemnización es de $230,000. El caso terrorismo, que terminó con fue una matanza, no por el número, sino por el procedimiento, ¿no? Murieron 3, el caso Rocha. Un caso que ni nos metamos, Cacho, porque nos tomaría algunos programas discutir esto. Sí. Pero, es un antecedente de cómo en la época de Evo Morales, siguiendo, ¿no?, la tradición cubana y seguida por los venezolanos, se pueden montar casos, se pueden presentar falsos testimonios, falsas pruebas, y cómo los jueces se ven absolutamente sometidos. Los jueces son
los que cometen el crimen material, mientras el poder ejecutivo son los autores intelectuales de estos crímenes contra las personas, utilizando la justicia como instrumento de castigo, de venganza, de vendetta, ¿no? Siguiendo esta pauta es que se han montado los casos Golpe 1 y Golpe 2, Cachito, que van a tener el mismo desenlace, de condena en Bolivia, pero que en la historia las personas afectadas, que son muchísimas, como 200, entre policías, militares, civiles, dirigentes cívicos, dirigentes juveniles, en fin, van a tener que recibir una indemnización porque les están quitando la vida. No hay forma de reponerles lo que están perdiendo, que es su vida, ¿no? Pero la única forma que hay de compensar en parte el daño que el Estado les está causando es a través de una compensación económica. Acá ni se ha pensado hacer esta solicitud en estas circunstancias, pero un día terminará este régimen, Cachito, un día va a terminar, nada es eterno, lo que sube cae. Y como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, este antecedente de Uruguay es muy, muy importante, porque es importante para la justicia y para la democracia. No se puede hacer sentencias de vendetta, no se puede hacer maldad con la justicia y después aquí no pasó nada. Mira, y termino, el caso Rivas, ¿no? Este chico Rivas fue director de migración en el gobierno de Yanín Áñez y lo acusaron de haber facilitado la fuga de Murillo y de López, ministros de entonces de gobierno y de defensa. Y se probó que no. Entonces lo absolvieron de ese caso. Pero hay otro caso y lo sentenciaron a 3 años. Y hasta 3 años y 5 meses. Y no lo sueltan. Como gran condescendencia, un juez le dio arresto domiciliario, que es detención igual. Pero bueno, por lo menos fuera de la cárcel de San Pedro, por lo menos en su casa. Y no lo sueltan. Sigue preso, Rivas sigue preso. Hace una semana que el juez dijo que se vaya a su casa y no lo sueltan. Rivas, como muchos otros, ameritan una compensación que sí, claro, va a salir de los impuestos de los bolivianos, pero hay que procesar también a los jueces, que son los instrumentos materiales de este delito, y a quienes instruyen, ¿verdad?, que son los autores intelectuales, ¿no? El presidente, el ministro de Justicia, en fin. Qué gran antecedente el de la justicia de Uruguay. Yendo por la línea de tu razonamiento, Amalia, ¿qué dirá Marcelo Sosa, el ex fiscal que se volvió un todopoderoso? Te acordarás que traía gente de Santa Cruz a La Paz en el trayecto, porque los traían por tierra, ni siquiera los traían por avión. En el trayecto, lo que denunciaban los que eran trasladados es que eran objeto de extorsiones. Te vamos a imputar si es que no pones una buena cantidad de dólares, así que vas a terminar imputado. Eran como 80 personas que trajeron a Amalia, ¿no? O sea, fue una cacería de cívicos, empresarios, periodistas, dirigentes de sectores sociales cruceños. Fue grave lo que pasó, ¿no? Y como tú dices, todo en este esquema arbitrario de violación de derechos humanos de la manera más abominable, trasladando todo el caso a La Paz. ¿Qué dirá Marcelo Sosa ahora? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá don Johnny Aguilera, que era el policía con grado de mayor que traía a los detenidos y que ahora es viceministro del régimen interior, la segunda autoridad del Ministerio de Gobierno? ¿Qué dirá Amalia Svonko Matkovic? 8 años. 8 años, Amalia. 8 años de su vida detenido por algo que no
no tuvo ninguna responsabilidad más que ser parte de este grupo que tenía una visión distinta de cómo encarar una salida a la crisis, porque te acordás que estábamos en pleno empate catastrófico en términos políticos. Bueno, caramba, ¿qué dirán tantas personas, ¿no? Y entre ellas Alejandro Melgar, por supuesto, ¿no? Habrá que conocer también su versión después de esta indemnización que se ha establecido. ¿Qué dirá Yanine Áñez, Amalia? ¿Qué dirá después de que se ha conocido ayer que va a ser el mismo tribunal que la condenó a 10 años en el caso Golpe de Estado 2 y que la va a juzgar ahora en el caso Golpe de Estado 1? Ese tribunal que nunca escuchó sus pruebas, nunca la quiso recibir en audiencia presencial, siempre fue, además, ocultando la cabeza, los jueces, nunca los jueces sin rostro, para condenarla. Nunca quisieron aceptar que era una expresidenta y por tanto merecía un juicio de responsabilidades. ¿Qué dirá Luis Fernando Camacho? Que ni siquiera le dan espacio para presentar sus pruebas y con toda seguridad que ya están alistando la sentencia, la condena para el gobernador de Santa Cruz, que además tiene una orden judicial para que el 11 de abril a la 1 de la tarde esté frente a un juez cruceño después de que falló esta anterior audiencia. Y seguro es que no lo van a llevar, se van a inventar otro tipo de excusas para no llevarlo a Santa Cruz. Entonces, siguiendo tu razonamiento, estamos en esto, ¿no? Es una justicia sometida, una justicia utilizada políticamente, instrumentalizada, y entonces esto que está ocurriendo en el Parlamento, ya quizás para tocar el otro ámbito de este asunto, no parece que va a resolver nada, ¿no? O sea, ayer el ministro de Justicia, que ahora se ha vuelto vocero ya también de las comisiones mixtas, porque hace de vocero de jueces, de magistrados, de fiscales, se hace el investigador. Bueno, ayer apareció como vocero de las comisiones mixtas y dijo, aquí está fallando la equidad de género y entonces lo que hay que hacer es declarar desierta por lo menos la convocatoria para los postulantes al Tribunal Constitucional. Los otros 3 tribunales no tienen problemas, que corran, y entonces vamos a tener que declarar desierta el Tribunal Constitucional. Claro, me interesa porque ahí está el quid del asunto, ¿no? Son los tribunos del Tribunal Constitucional, valga la redundancia, los que hacen todas estas cosas que hemos visto en el último tiempo, las declaraciones constitucionales, las sentencias que eliminan a los opositores. Nada raro que sean los encargados de eliminar de la carrera electoral a quienes quieran enfrentar a don Luis Arce Catacora el 2025. Bueno, ya sabemos la receta desde Venezuela, entonces yo creo que se están preparando para eso, ¿no? Y yo también veo un poquito de reacción aletargada, no veo una reacción briosa de las bancadas de oposición y parece que se va a imponer, parece que los 3 tribunales de justicia, el Consejo de la Magistratura y el agroambiental van a correr y el Tribunal Constitucional, la clave del asunto, va a quedar, parece, desierto. Bueno, ya que lo mencionaste, Venezuela, ha ocurrido el riesgo, es decir, el régimen chavista, cuando ya no puede acusarte de algo, apaga la computadora, ¿no? Entonces Corina Yoris, ¿verdad? Que fue la mujer que está reemplazando a Corina Machado, que son las candidatas fuertes, ¿no? Corina Machado fue inhabilitada. Ante eso se nombró a Corina Yoris del frente más fuerte opositor, más bien dicho el único frente opositor, la Plataforma de Unidad. Bueno, cuando tenía que inscribirse, no entra. Corina Yoris y la computadora la rechaza. Y no puedes ir personalmente a la Corte Electoral venezolana con tu papelito, tu fotocopia de carnet de identidad y decir, bueno, yo quiero inscribirme.
No, señor, vaya a la computadora, ¿no? Vaya a la computadora y la computadora no te acepta. ¿Y pasó el plazo? Ah, pasó el plazo y usted no se inscribió, qué pena, ¿no? Y quedaron fuera, Cacho, quedaron fuera, ¿no? En un último aleteo, viste pero iban a hacer igual cualquier cosa, porque electoralmente no van a perder. El chavismo no va a perder jamás electoralmente, ¿no? Se espera que ocurra en algún momento una explosión interna, una división interna, como la que ha ocurrido acá entre los Evos y los Arcis, ¿no? Tiene que haber un fenómeno político, porque de otro modo no va a caer el régimen chavista. Pero era una batalla importante. Ahora queda otro candidato, ¿no? Con menos luces, pero es el gobernador del departamento de Zulia, fue opositor de Chávez el 2006, y él logró inscribirse, no lo apoya nadie, pero ahí está su nombre, ¿no? Es posible que Plataforma Unitaria se vuelque, ya que quedó sin candidato, y se vuelque a apoyarlo se llama Manuel Rosales, ¿no? Tal vez, pero es para utilizar las elecciones en una movilización de repudio al régimen, ¿no? Como no se puede salir a la calle porque te apalean, porque te detienen, y se inventan un proceso electoral manipulado, controlado, pues hay que participar en ese movimiento para protestar. Y eso va a acontecer, pero está cantado que Maduro, al igual que Putin, volverá a ser reelecto, y por lo tanto la prórroga del régimen, ¿no? Maduro irá por el tercer periodo. Ahora, atentos, ¿no? Evo también quería el tercer periodo y Evo era el cuarto, ¿no? Cacho, ya era gula política, ¿no? Eso ya es demasiado, ¿no? Demasiado. Y a veces se caen por este exceso de gula política. Veremos qué pasa. En todo caso, de que hay pelea, hay pelea. Me llama mucho la atención, Amalia, una especie de pasividad, de lejanía, casi de no me importismo de la comunidad internacional, ¿no? Que viene siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela, vio con buenos ojos el triunfo arrasador de María Corina Machado. Me imagino que yo también positivamente la sucesión de Corina Lloris, pero las últimas horas no dijo nada ante este atropello, pero ya de marca mayor, ¿no? No dejarla inscribir. Y además, lo grosero, Amalia, es que Nicolás Maduro hizo lo que no pudo hacer Corina Lloris. Se fue al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, con sus guaruras, con sus seguidores, y se inscribió. El tipo entró, todo campante, además es un tipo grandote, entró, se registró, salió, saludó a la gente, ya candidato, presidente, listo. Y a Corina Lloris no la dejaron ni siquiera hacer el clic para abrir el campo para poner su nombre. Realmente esto es impresentable, realmente es demasiada grosería. Y como tú dices, están repitiendo la receta de Putin, de los Ortega en Nicaragua. Entonces me llama mucho la atención la pasividad de la comunidad internacional. Aquí también, Amalia, ya ocurrió, no en ese grado de grosería, pero ya ocurrió. Le ocurrió a Rebeca Delgado, a Eduardo Maldonado, que igual dispusieron que no van a ser candidatos por nada, por haber sido librepensantes, nada, fuera de las listas. Y ya ni siquiera eran del MAS, por otros partidos. Volaron a 200 candidatos, te acordarás, del Beni, 48 horas antes de la elección departamental. Bueno, qué cosas ocurrirán, pero yo creo que la gente también tiene que tomar en cuenta este tipo de antecedentes. Exacto, es una advertencia, es una lección. No se duerman
Todos los aspirantes de la oposición tienen que saber que se van a utilizar estos mecanismos para anular, inhabilitar a los candidatos que sean un riesgo, que puedan echar sombra sobre el posible, no triunfo, pero prórroga de Luis Arce Catacora. ¿Cambiamos de tema? Sí, Mari, sí. Ha habido bloqueos, el censo, como no podía ser de otra manera, ha dejado bloqueos sobre todo en Santa Cruz, violencia en otros lugares del país. Se inició un bloqueo el fin de semana en Abapó, en la carretera que une Santa Cruz con Camiri y el sur del país, hacia Villamontes, hacia Yacuiba y Tarija, y anoche se ha instalado un segundo punto de bloqueo, lo que quiere decir que se está agudizando esta protesta, porque los pobladores de ese lugar, de Abapó, están muy molestos porque les cambiaron los códigos, les entregaron códigos de otro lugar, de una capitanía cercana, entonces creen que han sido engañados, manipulados por el INE, y el INE no da explicaciones, no dice qué va a pasar, si pueden repetir, todavía hay un margen pequeñito como para que eventualmente sean recensados, pero no dice nada, y también hay problemas en el torno, parecidos, y entonces ahí hay una especie de inconsistencia del INE, no se sabe si es por chacras, para decirlo de alguna manera, o de alguna manera deliberadamente para que haya este tipo de dificultades. Hay también problemas en la localidad de Pojo, en Cochabamba, que finalmente se están resolviendo, y también en La Paz, donde ha habido violencia en 3 municipios, donde también está en proceso de resolución. ¿Qué te parece esto, Cacho? Es el único censo que causa bloqueos, ¿no? Es un post-censo, es como si fuera post-elecciones, ¿no? La gente olfatea porque, y no está mal, no están equivocados, en el sentido de que un censo que aparentemente solamente con fines estadísticos, al final tiene sus consecuencias electorales. Porque si un municipio que es de Santa Cruz aparece en el Beni, resulta que la votación va a ir hacia el Beni. En fin, tiene su consecuencia práctica electoral y por eso la gente reclama. Y por supuesto la económica, ¿no? Tú hiciste tu censo y te pusieron otro municipio. La plata que te pertenece no va a ir a tu municipio, sino al vecino. Entonces, la gente tiene razón de protestar. En fin, no lo podemos resolver, y el INE con el silencio y la lejanía, porque ¿dónde vas a ir a reclamar? El INE no está en cada municipio, ¿dónde vas a ir a reclamar? El INE está en La Paz, una oficina en La Paz, lejos. Entonces, son reclamos sin solución, ¿no? Sí, hay INEs departamentales, pero sí, efectivamente, don Humberto Arandia, que es el director nacional, estuvo en Santa Cruz todo el fin de semana. Parece que se repartieron territorialmente las responsabilidades y Arandia estuvo todo el fin de semana en Santa Cruz, pero ya está nuevamente en La Paz. Seguramente le ha delegado la solución de este tema a su director del INE Santa Cruz, ¿no? Pero si hablamos de Santa Cruz, Amalia, este martes el presidente está inaugurando la primera planta de biodiesel. Yo quiero conocer tu criterio, porque siempre ha sido crítica de estas plantas de biodiesel. No sé qué harán con el tema de la materia prima, pero le van a meter a la inauguración, que comienza a funcionar, y seguramente habrán hablado algo, me imagino, con los empresarios, sobre todo los productores de soya, para que alimenten la planta, porque dicen que van a producir 1.500 barriles de biodiesel de manera diaria. Sí, Cacho, hay un montón de aristas, ¿no? Mi crítica tiene que ver con el medio ambiente. Siempre estamos tarde, siempre estamos una década atrasados. Hace una década o más, las plantas de biodiesel, especialmente para el movimiento ambientalista, los greens, fue una solución fantástica, ¿no? Dejemos de usar petróleo que contamina y qué maravilla, vamos a usar gasolina y diésel que se extrae de los aceites
que nos da la naturaleza, aceite, por ejemplo, de soya, para no mencionar otros granos parecidos que tú los aprietas y sale aceite. Hay que procesarlo, por supuesto. Y de esos aceites se procesa y sale gasolina y diésel. ¡Qué maravilla! Bueno, eso fue hace 2 décadas, cacho, ¿no? Hoy en día el movimiento ambientalista está reflexionando y está diciendo qué metida de pata, porque resulta que es un gran estímulo esto del biodiesel para tumbar árboles, para devastar en nuestro continente la Amazonía, en Asia, en fin, el monocultivo, ¿no? Palmas y palmas y palmas donde se extraen unos pequeños cocos y esto genera el aceite que se necesitan estas plantas. De tal modo que Europa está pensando en cerrar sus plantas de biodiesel, porque está causando estragos en países asiáticos y en América Latina. Estamos pero retrasados 2 décadas, ¿no? Y hay una última noticia en la Argentina que hicieron plantas de biodiesel, no del Estado, empresas particulares, ¿no? Porque no es difícil hacer una planta de biodiesel, es muy fácil hacer planta de biodiesel. Resulta que por la sequía del año pasado y por otros factores, tienen la planta más grande de la Argentina con el 80% de capacidad instalada parada, ¿no? Es lo mismo que está pasando con el mutún, ¿no? Hoy los chinos han empezado a producir hierro tan barato, que la gran siderúrgica chilena está cerrando, porque no puede competir con los chinos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Santa Cruz? Primero, es un gran incentivo para aumentar la producción de soya. En vez de comer soya, vamos a poner los alimentos, porque se puede poner maíz. En México se hace diésel con maíz, es un crimen, ¿no? Un gran estímulo, pero para eso los empresarios, la agroindustria cruceña dice hay que ampliar la frontera agrícola. Eso le hace es talar árboles, y cuando tú talas árboles, estás matando la posibilidad de que estos árboles son los únicos que te regeneran el oxígeno. Entonces es demencial, no es nada verde, es antiverde, ¿no? Segundo, sí, yo creo que van a tener que, por lo menos inicialmente, hasta que se talen algunos millones de hectáreas, van a tener que comprar aceite de soya o aceite de lo que sea para alimentar esta planta. Ese es un gran problema. Ahora, tú has mencionado 1.500 litros al día, Cacho, ¿te oí bien? No, barriles, Amalia. Barril. Sí. Barril, sí. Un barril tiene 259 litros, ¿no? Yes. Ahí ya es más interesante. ¿Va a satisfacer la demanda local? No. Es posible que el costo de producción sea más caro que importar simplemente un barril de petróleo y procesarlo en el país con seguridad. Ese es el otro problema, la factibilidad. ¿Alguien hizo un estudio de factibilidad? No hicieron estudio de factibilidad. Solo quiero recordar para terminar esto. El Estado boliviano le entregó a yacimientos para estas plantas de biodiesel más de $300 millones. ¿Es correcto? 300 millones. Poquito más de $300 millones. ¿Cuánto están costando las plantas? La de Santa Cruz, 44 millones, la del Alto, 40 millones, y si hay una tercera planta, otros 40 millones. Ya están con sobreprecio. En relación a las plantas de Paraguay, por ejemplo, que uno puede comparar, porque son las recientes, hay un sobreprecio escandaloso. Pero digamos que van a gastar 40. 3 por 4 son 12, son 120 millones de dólares. O sea, más de la mitad
Yacimiento se quedó con más de la mitad. ¿Y qué va a hacer con esa plata? ¿Por qué no la devuelve? ¿Por qué no la devuelve? ¿Qué va a hacer con esa plata? Ah, gastos de operación. ¿Ves, Cachito? Así sí se puede hacer industria. Tienes más de 150 millones de dólares para el gerente, para el personal, para esto. Si fuera empresa privada, esto no te tolera, te tiene que hacer un estudio de prefactibilidad a ver si resulta. Pero si el Estado te regala para que tires 150 millones de dólares cuando no hay platita, como dice Arce, no hay platita y están tirando platita a diestra y siniestra. Bueno, esa es la opinión. Habrá que esperar como todo en la vida para hacer un balance serio, objetivo. Yo tengo una consulta, Amalia, una consulta que me permito hacértela. ¿Tú crees que esto es el germen de una alianza entre el gobierno de Luis Arce y el sector agroempresarial de Santa Cruz, sobre todo? Porque a mí me late que hay algo parecido como ocurrió con Evo Morales y los agroindustriales cruceños, ¿no? ¿Tú crees que se está de alguna manera caminando por esa misma ruta? No creo. Arce, en la campaña, la única idea propia que tuvo en la campaña electoral, porque no te olvides que era candidato de Evo Morales, fue proponer plantas de biodiesel, ¿no? Y ya venía, estas plantas ya venían atadas con negociaciones, en fin, ya la mesa ya estaba servida cuando ganó Arce. Las iban a hacer sí o sí, al margen de si son rentables, si benefician el medio ambiente, si el empresariado cruceño saca tajada o no, igualito la iban a hacer. Ahora, estas plantas de biodiesel necesitan de los empresarios cruceños y los empresarios cruceños ven la gran oportunidad de hacer un negocio más, aumentar la producción y venderles no solo la soya, sino ya el aceite de soya, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas se produce una alianza por intereses, sí, claro, obviamente, como es la venta de alcohol, ¿no? Esto fue pactado con el gobierno de Evo Morales, hacer el etanol para agregarle a la gasolina. Era y es un buen negocio, además se aprovecha pues la caña de azúcar, el bagazo, no está mal, está buenísimo, ¿verdad? Pero claro, siempre hay fricciones porque los empresarios le venden, el gobierno no le paga tarde, en fin, siempre. Pero es un negocio, de eso no hay duda. Perfecto. Muy bien, entonces estamos llegando al final del programa de este martes, Amalia. Compromiso hecho de que mañana estaremos nuevamente con los amigos que nos siguen diariamente, analizando, comentando las noticias de último momento. Con ustedes, amigos, Amalia, nos despedimos hasta este miércoles. Así será. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.